Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy lo que vamos a recorrer es un material de Jorge Etkin, que forma parte de su obra Políticas, Gobierno y Gerencia en las Organizaciones, Acuerdo, Dualidades y Divergencias del año 2000. Vamos a poner el foco fundamentalmente en lo que es el fenómeno organizacional como parte de los modelos que proponemos en la cátedra para empezar a acercarnos a lo que es la organización y a la empresa como un tipo de organización en particular desde un enfoque sociológico. Así que bueno, antes de ir directamente a lo que es el material, me gustaría compartir con ustedes un poco de la realidad, o sea, del quién es Jorge Etkin. Jorge Etkin es argentino, es contador público y licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires. A su vez es docente en otras casas de altos estudios como la Universidad Nacional de La Plata, como la Universidad Nacional de Rosario, y también es profesor invitado en otras universidades como la Universidad de Mar del Plata. En cuanto a su recorrido profesional, fue director ejecutivo de ATC, ATC que bueno, actualmente es Canal 7, y además consultor en dirección de la FIP. Y por otro lado, es autor de numerosas obras, como por ejemplo Gestión de la complejidad en las organizaciones, Capital social y valores, La empresa competitiva, grandeza y decadencia, entre otros títulos. Este es un autor que ustedes van a volver a tener en esta cursada y seguramente lo vayan a volver a tener en un futuro en otras materias en su recorrido académico. Bueno, ahora sí nos vamos a ir de lleno a lo que es el material que tienen ustedes de lectura, que es Enfoque Descriptivo y Normativo. Es el capítulo introductorio al libro que les comenté. Y la idea de este audio es remarcar algunas ideas fuerzas para que ustedes puedan tener seguimiento de ese material. Fundamentalmente, lo que propone en su obra Etkin es estudiar a las organizaciones desde un enfoque descriptivo y normativo. Fundamentalmente estamos hablando de todo tipo de organizaciones, no solamente la empresa, ¿sí? Entendida a una organización como un núcleo de personas que se reúnen y tienen objetivos comunes a alcanzar, responden a una demanda del contexto externo y están constituidas legalmente a partir de actas constitucionales. ¿Sí? Ese tipo de organizaciones estamos hablando, que puede adoptar diferentes formas, como por ejemplo la empresa. Pero el punto está en que Etkin hace un estudio de las organizaciones desde un enfoque descriptivo y normativo. Es decir, parte de la concepción de una organización como un sistema complejo, ¿sí? Y es importante que ustedes tengan en cuenta que no toma un posicionamiento referido a lo técnico o a lo administracional en la organización, sino que él va a poner foco en todo lo que tiene que ver con la cuestión política, social y cultural de la organización. Entendida la organización como un sistema complejo, con múltiples atravesamientos, con procesos internos y a su vez con un vínculo con su medio externo que le propone ciertas demandas. Entonces, ¿por qué el autor decide hablar de un enfoque normativo y un enfoque descriptivo? Si arrancamos por el enfoque normativo, nosotros vamos a observar que Etkin propone la organización como un conjunto social con normas y pautas de relación. Es decir, que este sistema se autorregula en sí mismo, sus actores y grupos sociales que forman la organización establecen pautas de acción. Y esta pauta de acción lo que hace es dotarle orden a la organización y permite que ésta sobreviva y se mantenga en su entorno y pueda adaptarse. Entonces, sus integrantes en el seno de la organización siguen pautas y normas, ocupan un lugar dentro de la estructura, tienen roles y funciones que tienen que ejercer. A su vez, se relacionan con una autoridad legítima, es decir, que dentro de esta estructura hay una autoridad que es legitimada y a su vez forman parte de una red de comunicación. ¿Qué queremos decir con esto? Que se establecen normas y pautas que orientan la forma de conducirse dentro de la organización, es decir, sus actores se autorregulan. Y a su vez nosotros tenemos que pensar en las instituciones, ¿sí? Las instituciones entendidas como un conjunto de normas, valores y creencias sociales que establecen las formas de pensar, actuar y sentir en el mundo. ¿Qué queremos decir con esto? Que estamos hablando de lo instituido, es decir, a nivel social hay un imaginario social colectivo que orienta la forma
aceptada de proceder socialmente o de actuar de manera social. La organización no está ajena a esto. Si a su vez dentro de la organización se dan un conjunto de pautas y normas políticas que tienen que seguirse, a su vez la organización está atravesada por estas instituciones. Estamos hablando de la institución familia, la institución religión, estamos hablando de diferentes instituciones que normativizan la conducta a nivel social y que también tiene sus efectos dentro de la organización. Entonces, por eso hablamos que la organización es un sistema complejo que lo podemos ver desde este enfoque normativo. Después, Etkin nos va a proponer un enfoque descriptivo. ¿Y esto qué significa? Que la organización, vista como un sistema complejo, primero tiene la misión de mantener un vínculo con su contexto externo y responder a sus necesidades, ¿sí? A través de productos y servicios. Y por otro lado, y acá está lo productivo de este aporte de Etkin, es que el foco está puesto en la realidad interna de la organización. Está puesto en los individuos, está puesto en los grupos, está puesto en las creencias y los valores internos. Y acá es donde ingresan, digamos, conceptos como por ejemplo cultura, estructura, ¿sí? O sistemas políticos. ¿Cuál es el foco acá que tiene puesto Etkin? Que no solo importa los planes que están técnicamente diseñados, a ver, el foco no está puesto en lo que son planes, planes, políticas, reglas diseñadas formalmente. El punto de interés está puesto en los procesos culturales, en los procesos sociales y políticos que sean dentro del sistema. ¿Y por qué hablamos que es un sistema complejo? Es un sistema complejo, ¿por qué? Porque la organización está inmersa dentro de un contexto, este contexto es dinámico, es cambiante y hace que la organización tenga que establecer relaciones con múltiples actores externos. Y a su vez, la organización en sus puertas adentro también tiene múltiples actores, grupos, intereses contrapuestos, presiones. Entonces, estamos hablando de una realidad realmente compleja y en este enfoque descriptivo lo que hace Etkin es justamente poner el punto de atención, vuelvo a repetir, en lo cultural, lo social y lo político. Ahora bien, Etkin también manifiesta que el interés está puesto en reconocer las divergencias y las oposiciones como parte del cuadro de relaciones dentro de la organización. Y lo que él propone justamente es ver el lado oscuro de la organización, es decir, el orden de la subjetividad y lo simbólico. Desde este enfoque descriptivo podemos decir que Etkin concibe una organización desde el orden, el desorden, entre grupos y actores, es decir, entre fuerzas también instituidas del medio y fuerzas instituyentes en lo interno. ¿Qué queremos decir con esto? Además, que la organización no solamente es determinada por su contexto, sino que también se autodetermina. Hay factores externos instituidos, es decir, que constituyen lo instituyente en la sociedad, pero a su vez la organización tiene efectos sobre su contexto y actúa como una fuerza instituyente, es decir, hay una puja por establecer nuevas formas de ver y pensar y sentir en el mundo desde la organización. Esto es un poco haciendo referencia a lo que tiene que ver al enfoque normativo y descriptivo. Vuelvo a repetir, como podrán observar, Etkin no pone el énfasis en lo técnico y en lo administrativo desde el enfoque de análisis del fenómeno organizacional, sino que pone énfasis en otro lado, ¿sí? Lo político, lo cultural, lo social. Y para hablar un poco sobre este contexto complejo que proponen las organizaciones, él hace su propuesta de un mapa conceptual de la organización, que básicamente es un diagrama donde se establecen los elementos, los actores, los propósitos y el cuadro de relaciones que se dan dentro de la organización y la organización con su contexto. Para entender este mapa conceptual que propone Etkin, nosotros tenemos que concebir a la organización como un sistema abierto, que no es totalmente abierto, sino que establece límites con respecto a su contexto externo, toma de su contexto externo lo que necesita y devuelve determinados, outputs al contexto en el cual está inmersa esta organización. Tenemos que entender que la organización está compuesta por una serie de áreas
diferentes, que tiene objetivos diferentes y lógicas diferentes, por lo cual acá vemos que puede llegar a haber conflictos de intereses en cada una de estas áreas. Luego tenemos que pensar que en la organización también hay una estructura de roles, una estructura de funciones, redes de comunicación y de autoridad. Y si vamos directamente a lo que tiene que ver con el cuadro, se lo voy a explicar brevemente como para que tengan idea cómo entenderlo. Este mapa propone una serie de áreas. El área central es el área 1, que es el área de conducción, que tiene que ver con lo que es lo político, el gobierno y la gerencia, que es donde se establecen la estrategia, los planes de acción, las políticas, las reglas que orientan en sí misma a toda la organización y al proceso de toma de decisiones. Y después tenemos las otras áreas que acompañan al área de conducción, que es el área de producción, el área de capacidades y recursos, el área de administración y el área de comunicación institucional. Todas estas patas básicamente lo que hacen o que permiten en su función es que la organización se mantenga estable y sobrevive en su contexto, al contexto externo, que es dinámico y turbulento. Y dentro de cada una de estas áreas hay objetivos específicos distintos que todos responden al objetivo general, que es el propósito o misión por el cual la organización existe. Y vuelvo a repetir, cada área tiene objetivos distintos. Entonces, a su vez puede haber luchas de intereses en cada una de estas áreas. Y por eso hablamos que dentro de la organización se da un proceso de negociación continua. A su vez, la organización mantiene un vínculo con un contexto global que es común a todas las organizaciones, y hay contextos específicos. Estos contextos específicos están vinculados con cada una de estas áreas de acción. Por ejemplo, hay un contexto específico para la comunicación institucional. Ustedes, como futuros profesionales de la comunicación, trabajando en una organización, van a tener, trabajando dentro del área de relaciones institucionales o de comunicación institucional, vínculo con un mundo externo. Y su medio externo va a ser ese medio o esas relaciones que ustedes van a establecer con el contexto externo que van a permitir que su área esté en funcionamiento. Si ustedes están dentro de un área de comunicación institucional que se encarga de lanzamientos de productos y hacen eventos, van a tener contacto directo con proveedores, con medios de comunicación, con proveedores, por ejemplo, de gastronomía, de mantelería. Es decir, hay un medio externo que les va a permitir a ustedes trabajar dentro de la organización. Y así cada una de las áreas va a tener su cuadro de relaciones con el contexto. Entonces vemos cómo realmente es compleja la realidad. Tenemos relaciones internas con áreas diferentes, con intereses diferentes y a su vez vínculos con el mundo externo, que es dinámico y cambiante. Entonces, bueno, como resumen podemos volver a enfatizar que Etkin pone el acento en todo lo que tiene que ver con los procesos culturales, políticos y sociales dentro de la organización. La organización entendida como un sistema complejo, donde el punto de interés está puesto en el cuadro de relaciones internas, los procesos culturales y sociales, y a su vez está el foco puesto en la relación de la organización con un contexto que es dinámico, que es cambiante y que hace que la organización tenga que pensar siempre cómo mantenerse en pie y sobrevivir. Bueno, eso es un poco el recorrido por este material de Etkin. Ustedes saben que van a tener un foro de preguntas en la unidad número 1. A medida que vayan leyendo este material, si van teniendo algún tipo de dudas, nos pueden ir consultando tanto a mí como a Carmen. Y bueno, nos volvemos a encontrar en un próximo video o en un próximo audio para abordar otros autores. Muchas gracias.